Muy buenos días. En el marco del simposio Síndrome de vena cava superior que está realizando el Complejo Hospital Arnulfo Área Madrid, al servicio de radiología se le solicitó su aporte en cuanto a esta patología, el manejo de la parte de diagnóstico hasta algunas técnicas, su abordaje de parte de radiología intervencionista. Mi nombre es Arnulfo Rodríguez, soy residente de tercer año y comenzaremos con la presentación. Dentro de los objetivos estará repasar brevemente la anatomía radiológica de la vena cava superior. Mencionaremos el papel de las diferentes técnicas de imágenes en el síndrome de vena cava superior y examinaremos los procedimientos de intervención para el síndrome de vena cava superior. A manera de introducción, recordar que la vena cava superior transporta sangre venosa desoxigenada desde la mitad superior del cuerpo a la aurícula derecha. Las variantes congénitas de la vena cava superior pueden ser incidentales y usualmente están asociadas a anomalías y síndromes cardíacos. Es importante identificarla en las imágenes realizadas para el posible acceso posterior y también conocer que no solamente son anomalías congénitas, sino también puede haber anomalías adquiridas que pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas. En este caso, al igual que en el anterior, el papel de las imágenes guarda importante un sitio importante en el diagnóstico y manejo de las diversas afectaciones de la vena cava superior. Un breve repaso anatomio-embriológico. Aproximadamente en la quinta semana tendremos lo que son las venas cardinales anteriores y las venas cardinales posteriores, que drenan las superiores, la parte anterior del cuerpo, y las posteriores, lo que sería la parte caudal del cuerpo realmente. Posterior a eso se va dando lo que es la formación de una anastomosis entre las venas cardinales anteriores, usualmente sucede hacia el lado derecho, y luego de esa formación se va dando la obliteración o la disminución del calibre del resto de los troncos embriológicos, dando como finalidad la formación de la vena cava superior y sus referencias anatómicas que ya conocemos. Este es un esquema de lo que es la vena cava superior, la forma más normal como la conocemos. Tenemos lo que es la vena cava superior, el tronco brachiocefálico y que llega a la aurícula, y posterior también llega la vena cava inferior. Sin embargo, además de la anatomía usual que conocemos, también podemos presentar o podemos evidenciar, diagnosticar lo que sería una duplicación de la vena cava superior, así como también una vena cava superior izquierda persistente, como acá vemos. También podemos ver anomalías a nivel inferior, como lo que sería una vena cava en un sitio izquierdo, inferior, vena cava inferior en el sitio izquierdo, como vemos acá. Y también podemos inclusive ver una duplicación de la vena cava inferior. Como parte del abordaje para la evaluación precisamente de la vena cava, usualmente se comienza con radiografía de tórax. Como acá vemos, una radiografía de tórax en proyección PA, parcialmente incluido porque no se ven ambos emisores en completo. Vemos el punto de influencia de la vena ácido y su referencia con la vena cava. Otra radiografía de tórax, donde es llamativo, parcialmente incluida también, donde es llamativa la presencia de un catéter que cruza la línea media y llega del lado izquierdo, lo que es compatible con una de las variantes anatómicas que mencionamos en la diapositiva anterior, que sería una vena cava persistente izquierda. Y esta otra radiografía de tórax, donde hay varios hallazgos, principalmente la presencia, lo más llamativo es la presencia de este camino de calcificaciones a nivel de lo que sería la vena yugular y la vena brachiocefálica del lado derecho hasta llegar a la vena cava, pero además de eso vemos la presencia de varios, el extremo distal de un catéter, pareciera de abordaje yugular, y la presencia del extremo distal de un catéter de abordaje izquierdo.
Siguiendo con las diferentes modalidades para evaluar la vena cava superior, tenemos el aporte de la tomografía computarizada sin y con contraste, siendo aquella con contraste mucho mejor para realizar la evaluación intraluminal. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que dependiendo de los tiempos en el que se realice o de que lo queramos evaluar realmente, si es propiamente las estructuras venosas, tenemos que seguir ciertos protocolos. Como acá vemos una reconstrucción en plano coronal de máxima intensidad, vemos la presencia de una vena cava con contraste y con la presencia aparente de un defecto de llenado central que se extiende a lo largo de su trayecto. Cuando colocamos en el plano axial esta misma paciente, llama la atención la presencia de dos imágenes en relación con artefacto metálico y la presencia de contraste alrededor de lo que pareciera un defecto de llenado. Sin embargo, al realizar una fase un poco más tardía de este mismo paciente, vemos la homogenización del contraste intraluminal y en las estructuras adyacentes, constatando con que lo que estábamos viendo realmente no era un defecto de llenado en relación con un posible trombo, sino un defecto de flujo, por lo cual es de vital importancia un adecuado protocolo para la realización y la evaluación con rendimiento diagnóstico de cada estructura. Y bueno, acá vemos, nos permite también la homogenización, ver todo lo adyacente y al final lo que estamos viendo acá era la presencia de unos alambres que causan artefacto metálico de marcapaso que tiene el paciente. Otra modalidad que tenemos para evaluar la vena cava superior sería la venografía por resonancia magnética, que requiere la utilización de material de contraste. En este caso vemos lo que aparenta una vaina de fibrina o un artefacto o algo dentro en el interior del lumen y la presencia de un trombo en su porción mar superior. Luego hablaremos un poco más sobre esto. Entrando en el motivo del simposio, propiamente el síndrome de vena cava superior, tenemos que es una entidad clínica resultante de la obstrucción, ya sea intrínseca o extrínseca, que provoca una disminución en la función de la vena cava, que es el retorno venoso, y con ello da como resultado un aumento de la presión a nivel de la cabeza-cuello y ambos miembros superiores. Afecta aproximadamente a 15.000 pacientes en Estados Unidos anualmente, teniendo en cuenta que las neoplasias malignas como el cáncer de pulmón primario, la causa más común y representa, dependiendo de dónde leamos, el 70, 80, 90% de los casos. Así como que también tener en cuenta la utilización del reciente aumento del uso de dispositivos intravasculares permanentes como catéteres, cable marcapaso, desfibriladores, han llevado a un aumento en el síndrome de vena cava superior relacionado con estos dispositivos. Dentro de las etiologías son múltiples, pero bueno, en general vamos a tener lo que puede ser afectación extrínseca, como el secundario a tumores, usualmente de estirpe pulmonar. Acá vemos una tomografía computarizada en un plano axial, donde es llamativa la presencia de esta gran masa heterogénea, con un realce heterogéneo que afecta prácticamente todo el hemitórax derecho, invade incluso las estructuras adyacentes, desplazando incluso también hacia contralateral las estructuras del mediastino, y cómo se asocia a la formación de cómo invade el interior de la vena cava. En un corte diferente vemos cómo la presencia del trombo intraluminal de la vena cava superior, cómo se relaciona con la masa enorme hacia apical del hemitórax derecho y la afectación que invade y se asocia a la formación de un trombo intraluminal en la vena cava superior, obstaculizando el retorno venoso y provocando el síndrome. Acá vemos una tomografía computarizada en plano axial, donde es llamativa la presencia de un catéter contrastada, donde vemos un catéter rodeado por un defecto llenado periférico en relación con un trombo que se continúa hasta llegar en este plano coronal, donde vemos el trombo que rodea el catéter, llegando prácticamente hasta la aurícula.
Acá vemos un plano axial de este paciente, donde el hallazgo llamativo es la presencia, acá vemos la disminución de su luz a nivel de la vena cava superior y la formación de múltiples circulación contralateral. En un plano más inferior vemos cómo se continúa con la disminución o el defecto de llenado, en el punto de estenosis acá, que se continúa propiamente. Y en resumen podemos hablar de que el síndrome de vena cava superior se va a relacionar a compresiones extrínsecas y también a fibrosis intraluminal. Usualmente la fibrosis intraluminal se puede decir que son de etiología benigna. Como ya hemos mencionado, está bastante relacionado con el advenimiento de utilización de catéteres intrínsecos. Ya veremos un poco posterior a esto por qué. Y compresiones extrínsecas usualmente se asocian a malignidad y hasta, como ya mencionamos al inicio, 70, 80, 90%, dependiendo de dónde le damos, qué serie le damos, y en su gran mayoría hasta el 50% se relaciona con cánceres, principalmente estirpe pulmonar. Como parte de la clínica tenemos pacientes que van a venir con disnea como síntoma más frecuente y precoz, pero también pueden presentar tos, edema facial y de miembros superiores. Esto es conocido como edema de esclavina, que puede derivar en cianosis a largo plazo. Desarrollo de circulación colateral superficial a nivel cervical y torácico. Otros síntomas como tos, disfagia, ronquera, cefalea, mareos son un poco más insidiosos, pero también se pueden presentar. Acá tenemos un paciente, una fotografía, donde es llamativa la circulación colateral superficial, algunos con cambio de coloración, la ingurgitación de las venas. Estos son pacientes que nos pueden llegar, pero los hallazgos pueden ser menos ominosos, como en el caso de esta paciente, con algo de circulación superficial y leve cambio de coloración. A manera anecdótica, lo que le da el nombre al edema de esclavina es esta capucha que se utilizaba anteriormente en las romerías y la forma y su relación en la parte que afecta a nivel cervical y lo que sería el tórax superior. Estos cambios son los que se relacionan y es lo que le da el nombre de edema en esclavina. Bueno, acá los síntomas que han sido reportados. Parte de síndrome de vena cava, entre los principales, edema facial y de miembros superiores, así como las venas distendidas, pero los síntomas pueden ser disnea, como ya se mencionó, y tos, son los más comunes que vamos a ver. La severidad del cuadro va a ir de la mano con el grado de la obstrucción, ya sea total o parcial, y con el tiempo de evolución. Cuanto más rápida es la evolución, mayor severidad de los síntomas, más rápida la afectación, pues. La localización lo podemos dividir en proximal o distal, tomando en base o como referencia la vena ácido, usualmente por arriba. Usualmente cuando la obstrucción es por arriba de la vena ácido, van a ser menos floridos debido a que el flujo sanguíneo es anterior desde el ácido hacia la aurícula derecha, va a drenar la circulación colateral, y si es distal a la vena ácido, ya van a ser más llamativos debido a que el drenaje se interrumpe más allá de su desembocadura, y por lo tanto se va a establecer un flujo retrógrado de manera que va a provocar hacia el resto de las estructuras esa sobrecarga venosa. Acá tenemos la representación cuando es el tipo 1, usualmente la afectación es por arriba de la vena ácido, el 90% de los casos, y va a permitir que sean un poco menos ominosos, ya que la vena ácido se va a encargar de llevar anteriorado el flujo. Acá el tipo 2 todavía sigue siendo inferior al punto de la vena ácido, pero ya es un poco más largo el grado de la obstrucción. Ya propiamente a nivel de una obstrucción tipo 3, vemos cómo se afecta la vena ácidos, va a haber afectación y por lo tanto va a haber disminución del retorno ya propiamente, ya puede haber algo de afectación a nivel, vemos como la ácido no está completamente dilatada y eso va a disminuir
y ya vamos a ver la afectación posterior hacia miembros inferiores, y ya un tipo 4 donde ya no hay nada de afectación, hay totalmente la ácido no va a lograr la desembocadura. Como parte de las 5 principales vías de la circulación colateral venosa, tenemos las estructuras de las venas ácidos y hemiácidos, así como la mamaria interna, la torácica lateral y toracopiploica, plexo venoso paravertebral y el sistema venoso yugular anterior. Acá tenemos una tomografía computarizada en el plano axial, donde es llamativa la presencia de las estructuras vasculares dilatadas que no vemos del lado contrario. Acá lo vemos en el hemitórax derecho, y la disminución del calibre de lo que queda de la vena cava superior, así como seguimos viendo las estructuras vasculares y la ausencia o la difícil visualización de la estructura de la vena cava superior en relación con obstrucción. Acá vemos el mismo paciente en una reconstrucción oblicua en el plano sagital, donde se busca representar, o en una reconstrucción en máxima intensidad, donde se busca la visualización de las estructuras vasculares adyacentes con importante tortuosidad. Esto sería a nivel toracoepiploico. Vemos también en esta imagen lo mismo, más llamativos los hallazgos, más evidente en esta estructura. Vemos la dilatación y la tortuosidad, pero además de eso estamos comenzando a ver la presencia de una dilatación aneurismática hacia la rama de la língula en la circulación arterial pulmonar, otro hallazgo en este mismo paciente. Y aquí en esta representación oblicua sagital, donde es llamativa la dilatación y la tortuosidad de la circulación colateral más común, como lo sería la mamaria interna, y la dilatación a nivel del plexo o de los vasos toracoepiploicos, así como la presencia de una dilatación aneurismática en la vena, en la estructura, en la arteria de la língula. Esta es una reconstrucción en 3D de vasos, donde además también no solamente tenía del lado izquierdo, sino también tenía otra dilatación aneurismática en la arteria pulmonar del lado derecho, y la representación de la tortuosidad de las estructuras venosas colaterales, así como la ausencia prácticamente de la vena cava superior debido a la falta de contraste en su interior. Bien, continuando, ya de manera de resumen, dentro de los diagnósticos por diferentes modalidades y sus hallazgos, es importante mencionar que por radiografía de tórax hay hallazgos que son más que todos indirectos, y recordar que tiene cierta limitación, pues hasta en un 15% puede que no exista una alteración en la radiografía de tórax. Usualmente relacionado con pacientes de estos acá de renal crónico o relacionado con dispositivos intravasculares. Con la tomografía con contraste tenemos hallazgos directos, como lo que sería propiamente la ausencia de la opacificación en relación con defecto luminar, que podríamos sugerir la presencia de un trombo, así como aumento del calibre debido ya propiamente a la presencia de la visualización del trombo interluminal. Vemos otros signos indirectos como la opacificación, la aparición de colaterales, aumentado de calibre y con una tortuosidad, como ya hemos visto en las imágenes anteriores. Recuerda que tenemos la angiografía, teniendo en cuenta que permite una mejor visualización de la anatomía, pero no olvidar que es mucho más terapéutico que diagnóstico. Sin olvidar de que el diagnóstico del síndrome de vena cava es clínico. De la clasificación del síndrome de vena cava, tradicionalmente se ha visto como una emergencia relativa debido a que su evolución es bastante insidiosa. Muy pocos realmente se presentan de manera abrupta, como ya hemos ido explicando el porqué de ello. Sin embargo, esta misma fisiopatología es lo que lleva al gran matiz de paciente, el gran matiz de los síntomas que van a presentar los pacientes
haciendo que sea un poco obstaculizada su diagnóstico. Tenemos la clasificación, como sería, va de esta asintomática hasta una afectación vital, incluso fatal, que es bastante pequeño, pero lo importante es que casi un tercio de los pacientes van a presentar síntomas, solo que ellos no llegan usualmente o no se los diagnostica como síndrome de vena cava debido a casualmente a esos síntomas ligeros propiamente, un dolor de cabeza, no lo vemos como propiamente de la patología en el caso de los nefrópatas, pero solamente vamos a sospechar o vamos a comenzar a sospechar que algo anda mal cuando ya vienen ya en una etapa moderada grave, que es el grueso que acude a la institución, que ya vienen con cefalea, dolor de cabeza que no se quita, con alteración del estado de alerta, con un edema laringio que va a presentar disfagia, va a presentar estridor, va a presentar disminución de la ventilación, que va a llevar a una disminución de la reserva cardíaca y posteriormente van a haber síncopes, incluso ya en la afectación ya más avanzada, son los pacientes que se corre a tratar. Pero la importancia de esta clasificación es la variedad de los síntomas y la importancia que sería captarlos en este punto, lo cual mejoraría bastante el abordaje y la planificación del tratamiento. En cuanto al tratamiento, lo importante es establecer cuál es la causa subyacente para así administrar un tratamiento específico. Pero el tratamiento más aceptado a nivel de precisamente de las afectaciones, que mejora bastante los síntomas, es aquel endovascular. Se habla de infusión local de trombolítico en el caso de un trombo intraluminal y la realización de mecanismos mecánicos, tratamiento mecánico como serían angioplastías con balón o la colocación de endoprótesis autoexpandibles. En cuanto hay que saber que usualmente los pacientes cuando se les realiza o se le coloca múltiples dispositivos intravenosos pueden desarrollar una vaina fibrina, como acá vemos, representada en esta angiografía con sustracción digital, donde vemos un catéter, se le coloca material de contraste y vemos esta estructura tubular con presencia de contraste posterior y también un poco anterior que corresponde a la vaina de fibrina. Actualmente el manejo se hace mediante la infusión de trombolítico a dosis bajas, si eso no mejora, ha tenido un mejor éxito o mayor éxito en la realización de su ruptura mecánica mediante el uso de angioplastía o con maniobra de asa interna para retirarlo. Este mismo paciente se le realizó una angioplastía, vemos cómo se aumenta la colocación de un balón, dilatando la estructura tubular, rompiendo sus paredes, y posteriormente a eso se le retiró con la maniobra de asa interna lo que quedaba de la vaina fibrina y se le realizó una angiografía control evidenciando la gran diferencia en cuanto al diámetro de la vena cava y la presencia, ya no aquí, de lo que sería la vaina fibrina que causaba la disminución de su luz y por ende su síndrome de vena cava superior. En cuanto a la angioplastía venosa y colocación de stent, se han utilizado la colocación de stent y angioplastías intravasculares para establecer la permeabilidad en pacientes con estenosis o oclusión benigna del seno de vena cava superior con buen éxito. También se utiliza también pacientes con síndrome de vena cava superior maligna para aliviar lo que serán los síntomas cuando vienen en un estado más agudo, que no son los síntomas más graves. Acá tenemos una angiografía digital de un paciente con una estenosis a nivel de la vena cava superior y con una buena tasa de éxito, lo que se le colocó una angioplastía y colocó posteriormente un stent, retornando y ayudando a lo que es la permeabilidad en este punto. Sin embargo, como ya hemos mencionado, estas intervenciones son principalmente para aliviar los síntomas graves, pues ya a largo plazo puede pasar que si estamos frente a un síndrome de vena cava superior de tipo maligno, el proceso neoformativo se extienda y nuevamente obstruya lo que es a nivel del stent. Como acá vemos en esta tomografía en plano coronal, con la presencia de crecimiento adyacente a la estructura de la vena cava superior y como también entra
al stent, provocando una obstrucción del mismo. En cuanto a la realización de angioplastía venosa y colocación de stent, eh, si estamos frente a un síndrome de vena cava secundario a una obstrucción maligna, el tratamiento, como ya se mencionó, es radioterapia y quimioterapia o la combinación de ambas. Sin embargo, el uso de stent se prefiere debido a su alta tasa de éxito, que ronda hasta el 90% en cuanto al alivio sintomático agudo de estos pacientes. En general, sin embargo, a largo plazo, realmente la permeabilidad es deficiente. Se prefiere el uso de stent desnudo en el caso de obstrucción de tipo benigna, y se guarda o se prefiere el uso de stent cubiertos debido a que se asocian a una menor tasa de crecimiento tumoral, aunque también presentan cierto grado de crecimiento. En ambos casos hay que saber que realmente ninguno se asocia a una mayor tasa de supervivencia de estos pacientes. Sin embargo, se cree que se debe a propiamente la patología del paciente, pues los pacientes con síndrome de vena cava superior maligno son pacientes que posterior a su diagnóstico tienen una disminución en la esperanza de vida. La importancia de esta diapositiva es saber que el manejo en síndrome de vena cava superior es secundario a los síntomas. Importante que usualmente radiología intervencionista entran aquellos con grado 3 y aquellos con grado 4, que son aquellos que vienen con síntomas más graves y con los cuales se les plantea la colocación de un stent de manera urgente. El manejo endovascular es variable dependiendo del grado de afectación que podemos tener. Importante saber en el caso que realmente no es necesario hacer una reconstrucción propiamente. Se ha visto que con solamente lograr la recanalización de uno de los troncos es suficiente debido a la importancia de la circulación colateral. La terapia endovascular en el síndrome de vena cava superior no maligno se manejaba tradicionalmente mediante eliminación de catéteres, anticoagulación, elevación. Cuando era severa, se hacía una reconstrucción venosa central. Sin embargo, los avances que tenemos en la terapia endovascular han proporcionado beneficios clínicos superiores al tratamiento con menos comorbilidad que el bypass quirúrgico. Teniendo en cuenta que el éxito de cualquier procedimiento endovascular depende de su capacidad para atravesar la lesión, en lo cual es importante que el médico tratante tenga experiencia en recanalizar estructuras vasculares. Y bueno, uno de los últimos avances que hay, o lo que se utiliza en otros lugares, es la recesión de catéteres, perdón, de guías potenciadas con radiofrecuencias, que se basa en el abordaje. Esto es una representación esquemática de un vaso con una obstrucción, vaso venoso, una obstrucción, donde vemos la presencia de una guía llegando al punto de obstrucción. Se ha potenciado con radiofrecuencia, vemos cómo va atravesando la lesión hasta lograr salvar este punto, y mediante la captura por un lazo de un abordaje este otro punto, se logra enlazar este extremo, pasar la guía para posteriormente realizar una angioplastía. Acá tenemos un caso clínico de una femenina afroamericana de 41 años, donde evidentemente vemos una paciente con importante circulación colateral superficial, ya no solamente a nivel del tronco superior, sino a nivel del abdomen. Esta es una paciente que se realizó una angiografía, aquí vemos una angiografía con supresión digital,
eh, donde es evidente la falta de circulación en ambos troncos brachiocefálicos. Posterior a eso se le realizó, esto es una técnica mixta en la cual se hace como un match entre fluoroscopía y una tomografía computarizada previamente realizada usando como punto de referencia, el software usa el punto de referencia los huesos, donde se sobrepone la imagen con una tomografía sobre la fluoroscopía para poder guiarnos en el procedimiento. Acá vemos cómo se va abordando propiamente hasta llegar al punto donde está el lazo. Vemos cómo va avanzando la guía con radiofrecuencia atravesando la lesión hasta llegar al lazo donde se logra sujetar en su extremo y se trae posteriormente para terminar y hacer la angioplastía. Vemos cómo se le coloca posteriormente, adyacente a la guía ya enlazada, un stent para mantener la permeabilidad del vaso. Como ya hemos mencionado, no es necesario hacer una reconstrucción completa de las estructuras vasculares. Con lograr salvar un punto, un puente, es suficiente para el alivio de los síntomas. Y este es el resultado de la misma paciente, bastante llamativo, cómo disminuye la circulación colateral y cómo incluso se ve mucho mejor la piel de esta paciente. Este es un metaanálisis que se puede buscar en cuanto a la revisión de terapia endovascular para síndrome de vena cava superior, donde vemos superior y sus factores protector el uso de terapia endovascular. Y como vemos, incluso que bastante también es factor protector el uso de estenosis para la reoclusión posterior en el síndrome de vena cava superior. Acá tenemos algunas propuestas de manejo del síndrome de vena cava superior a nivel latinoamericano, en este caso la División de Cirugía Torácica del Hospital Clínica Buenos Aires, Argentina, donde se propone principalmente, como ya se ha ido mencionando, tomar en cuenta los antecedentes y distinguir principalmente aquellos pacientes que son una urgencia, que son aquellos con algo de expresión del sistema nervioso central o estridor, al cual hay que evaluar la realización o la colocación de un stent percutáneo endovascular de manera rápida para evitar un desenlace fatal próximo. Esto es una publicación que un poco vieja, realmente fue por allá por el año del 2013, realizado en la revista de la Academia Panameña de Medicina y Cirugía. ¿Qué hacer cuando los accesos vasculares en hemodiálisis se agotan? Como ya hemos visto, ha habido un incremento, ya hasta el 2013 se estaba viendo eso en cuanto a aquellos que vienen y provocan oclusión endovascular. Estos son los pacientes que pueden, como ya hemos visto, el grado de variación de estenosis es significativa y hay que ver, y debe ser una valoración multidisciplinaria. Pues a pesar de que vemos nosotros en el caso de radiología, usualmente vemos estas imágenes que son pacientes con una estenosis corta, una estenosis un poco más pronunciada y con presencia de calcificaciones, o una más larga previamente. Los dueños de estos casos son estos pacientes. Obviamente son imágenes tomadas, fueron imágenes prestadas por el doctor Gilberto Chañez, radiólogo intervencionista, previa autorización de los pacientes, que son pacientes que llegan así, pacientes con dos accesos vasculares, todos disfuncionales, lo mismo, no solamente a nivel superior, sino a nivel inferior. Incluso pueden llegar hasta así, pacientes con 1, 2, 3 accesos vasculares y ninguno está funcionando. Entonces esto es un problema, pues lo que tenemos acá no solamente es una imagen, es un paciente que está sufriendo y que merece la valoración integral de todo el servicio, que tenga que ver con los accesos percutáneos. Vamos a entrar no solamente, como ya comenzamos a ver imágenes autóctonas del complejo, vamos a ver algunos casos del complejo hospitalario Linfoaria Madrid. Bueno, como primer caso autóctono en el complejo tenemos una femenina de 60 años. Nos llegó en el periodo de enero de este año
proveniente de Colón. El paciente venía con síndrome de vena cava superior con ese diagnóstico, se llevó a hemodinámica, donde evidenciamos la presencia acá en esta tomografía computarizada en plano axial de un defecto de llenado que se continuaba a la vena cava. Venía de la brachiocefálica izquierda y se continuaba a la vena cava superior. Acá vemos cómo se sigue continuando adyacente a una estructura hiperdensa que relacionamos con un catéter y cómo se continuaba hasta prácticamente hacia la aurícula. También este paciente tenía obstrucción o obliteración total de la vena ácigos, lo cual hace mucho más dificultoso el retorno venoso y por lo cual eran mucho más ominosos los síntomas de esta paciente. Vemos acá en esta tomografía, en este plano ya mucho más inferior, prácticamente llegando al abdomen, la presencia de algo que no es muy común. No es muy común realmente este hallazgo, que se va a ver un poco más claro en esta reconstrucción coronal, donde vemos lo que se conoce como signo de punto caliente, que es más que todo un área focal con aumento de captación del material de contraste a nivel del lóbulo hepático izquierdo. Vemos acá mucho más llamativo, más evidente, y se debe más que todo a un cortocircuito venoso portosistémico entre la vena cava superior y la vena porta izquierda, a través principalmente de la vena torácica interna, como acá vemos, y paraumbilical. Lo cual es importante saber. O sea, esto no es tan común verlo, pero es bastante ominoso y esta paciente nos lo hizo. Adyacente otra imagen ya más propiamente en el plano coronal, vemos el catéter venoso llegando a la aurícula, pero adyacente a él veíamos una estructura o una imagen un poco más heterogénea que correspondía a una vaina-fibrina. Ya este paciente fue llevado a hemodinámica, donde se evidenció ya la presencia de un material tubular, una estructura tubular en relación con fibrina. Se le logró pasar un catéter, una guía a través de ella. Recordar que a pesar de que tenga esta estructura tubular, usualmente o puede que no tenga un lumen realmente. En este caso la paciente se permitió lograr el pasar a través de la vaina. Se le realizó una angioplastía. Acá vemos cómo vamos llenando con el balón. Se logró hacer una angioplastía, se logró dilatar, se logró ganar algo de diámetro y romper parcialmente la vaina fibrina. Bueno, al final se hizo un control, realmente como vemos, en el caso a veces se logra, a veces no, y en este caso se logra una ruptura parcial de la vaina fibrina. El segundo caso clínico, como segundo caso, tenemos una geografía, concentración digital en hemodinámica, de parte del servicio de radiología, donde evidenciamos la presencia de un punto de obstrucción que no permite el paso de material de contraste que está siendo inyectado. Vemos este punto de obstrucción. Posterior a eso, se logró pasar, se realizó una angioplastía y se dejó un catéter, logrando permeabilidad y un acceso permeable. Y bueno, esto es la pieza anatómica de lo que se sacó. Este es un caso anterior y esta era la pieza anatómica que se le logró sacar al paciente. Dentro del caso clínico número 3, tenemos un masculino bastante joven. Contamos también un caso clínico prestado por el doctor Gilberto Chanis. Es un masculino proveniente de, si no me equivoco, él me mencionó que venía de área de la comarca, donde es evidente la presencia de una cara botagada,
edema a nivel de la facial y la presencia de estigma de la colocación de múltiples catéteres. Se le realizó una tomografía computarizada. Acá tenemos la presencia en un plano coronal de una obstrucción a nivel ya distal o inferior de la vena cava superior. En este caso se realizó un abordaje mixto, por así decirlo. Se logró canalizar hasta este punto. Esto es la importancia de la realización de estudios previos para una adecuada planificación, abordaje y poder decidir cuál es el plan terapéutico a seguir con cada paciente. Acá vemos ya en hemodinámica cómo se colocó una guía por arriba para llegar hasta este punto y luego con un lazo y luego se avanzó con una segunda guía con un acceso transhepático hasta lograr sacarla a nivel superior. Luego de eso, de que se logra, lo importante, como ya se mencionó a través de lo que ha ido la charla, es importante que el médico que se encargue de este tipo de tratamiento tenga experiencia o experticia en la recanalización de estructuras vasculares. Ya posterior a que se logra salvar el punto de obstrucción, ya lo que viene ya prácticamente se logra el caso. Acá se le colocó un stent bastante largo, que también es importante tener en cuenta que tiene que ser largo para mantener un trayecto permeable. Y este es el resultado bastante llamativo. El paciente mejoró significativamente los síntomas, es prácticamente otro paciente y son casos que son importantes y llenan de bastante esperanza para este tipo de simposio, ver los resultados que se pueden lograr con estos pacientes con un adecuado manejo con endovascular. Ya importante, desde el año 2000 aproximadamente, el doctor Chani ya hablaba de que es importante tener en cuenta que se venía viendo esto de los catéteres y las obstrucciones relacionadas a hemodiálisis y tomar en cuenta que el hecho de realizar la colocación de catéteres a nivel subclaviano, ya solamente el hecho de funcionar se aumenta el riesgo un 40% de desarrollar estenosis. Y bueno, ya para terminar, tener en cuenta y no olvidar que la vena cava superior es una estructura importante en la evaluación de la vasculatura mediastínica. Es importante que los médicos que interpretan, llamados a interpretar las imágenes del tórax y del corazón, en este caso los radiólogos, deben conocer las apariencias de las probables variantes y condiciones patológicas que pueden señalar una causa subyacente en una etapa temprana y potencialmente guiar el tratamiento. A pesar de que los sistemas de clasificación y algoritmos de gestión necesitan validación y un mayor perfeccionamiento, consideramos que es importante este tipo de iniciativa y esperamos proporcionar un punto de partida que permita desarrollar un enfoque multidisciplinado basado en la evidencia para el adecuado tratamiento de estos pacientes. La grafía que se utilizó. Ya para terminar, en esta última diapositiva, recordar que el año pasado, el 8 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional de la Radiología, el cual fue dedicado a la radiología intervencionista y se hizo bastante hincapié en el aporte, ya no solamente desde el punto diagnóstico, de las diferentes patologías de parte de los servicios de radiodiagnóstico, sino en el paso a un aporte activo para el cuidado del paciente. Muchas gracias.